Buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Yo estoy muy contenta de la clase anterior y los felicito porque varios grupos me mandaron para que pueda darles una pequeña retroalimentación y fueron muy acertados en sus proposiciones, así que lo vamos a ver en el segundo bloque. Hoy día tenemos una clase que es un poquito más conceptual. Vamos a hablar de la política pública del aseguramiento de la calidad, lo que implica necesariamente hablar de las leyes que tenemos hoy día en educación superior. Y cuando nos metemos un poco en el tema de las leyes, a veces es más árido, pero vamos a tratar de que sea un poco más dinámico. Si se fijan en la lámina que tengo en la presentación, en esta primera, hay una persona que va a caminar en sentido contrario de la flecha. Eso es algo que suele pasar en las políticas públicas y que suele pasar en las políticas en general que ponemos en las instituciones, y es algo que tenemos que estar resguardando siempre, el sentido, y es lo que nosotros conversamos, yo creo que ampliamente en la clase pasada, en la coherencia, en la consistencia interna, y el sentido es muy importante. Y por primera vez, esto muy personal en mi opinión, la política pública en Chile de educación superior ha tomado elementos de valor, de principio, y da un sentido mucho más estructurado al aseguramiento de la calidad, paseándose por los distintos elementos, desde los procesos hasta los resultados, no solo con enfoque de proceso. Por eso esta primera lámina no es casual, y a nosotros también nos pasa, yo creo, en la vida misma a veces cuando planificamos cosas. ¿Qué vamos a ver hoy día? Lo primero, un contexto, el contexto de la educación superior hoy día en Chile. Segundo, la ley de aseguramiento de la calidad, que es la 20.129, la nueva ley de educación superior, la 21.091, y como tercera parte van a presentar los resultados del taller número 1. Parece que ahí los acepté, los que estaban pendientes. Ahí, ya. Algunos elementos de contexto. Cuando nosotros hablamos de la política pública, muchas veces nos imaginamos algo distante, elevamos el sentido de la política pública y a veces le damos como cierta distancia si pensamos respecto a una política que es parte de una institución. Y esto puede ser porque a veces podemos pensar que su componente político es más sofisticado, digamos, o su construcción tiene otro supuesto, pero no, la política pública y las políticas que generamos en las instituciones tienen muchísimas cosas en común, ¿ya? Porque ambas van a dar respuesta a la identidad. Y hoy día vamos a ver, la clase pasada lo vimos como en el campo de nosotros, en la institución, en el CFT, en el IP, y cómo respecto de nuestra naturaleza generamos acciones y una política que dé sentido a este mandato que tenemos. Hoy día lo vamos a ver en el nivel macro, que es la política pública. Por eso, tenemos que volver a pasar por el corazón, que significa recordar en latín, porque a veces este término también está como, es muy usado, el de política pública, pero se nos olvida como las formulaciones que tiene adentro, y qué es lo que tenemos que saber de cómo se construye una política. Esto haciendo la correlación de la clase pasada, perdón, pero es que ahí sí, ahí parece que terminaron de entrar. Y para eso les voy a mostrar un video acerca de qué es una política pública de una manera muy simple, muy didáctica.
Bueno, si conforme a lo que vimos en el video, tenemos hartas cosas en común cuando pensamos en una política pública versus la política institucional, y pensemos en este caso en la política de calidad. Como decía ahí en el video, es un instrumento que está orientado a la acción. Nuestra política de calidad nos tiene que movilizar a las acciones, así como también las políticas de las distintas áreas que nosotros tenemos. Y hay un valor súper importante, y es que sea participativo. Lo que hicimos la clase pasada, con lo que van a mostrar hoy día, nos da una base muy importante para el diagnóstico institucional y que sea integrado para decir, bueno, estos van a ser los atributos con los cuales nosotros nos vamos a comprometer y que van a ser transversales a toda la institución. La política pública permite que un tema se fortalezca. Nuestra política de calidad va a ser como un puente para que nosotros también nos fortalezcamos en la institución y en su desarrollo. Y para esto, ¿qué es lo que necesitamos? Una herramienta de gestión, un sistema de gestión interno. Entonces, con esto podemos comparar que lo que sucede en el nivel macro de la política también sucede, y que sucede desde el punto de vista de la gestión, sucede también en nuestra institución y que no es algo tan alejado. El contexto hoy día de educación superior en Chile. Yo acá les voy a contar una historia. A mí me encanta esta cita, que los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historia. Yo les voy a contar un poco hoy día la historia de la política pública y de cómo y qué es lo que tenemos hoy día. En 1980 teníamos solo 8 universidades. En 1990 pasamos a tener 70 universidades. En el año 2003 tuvimos una creciente expansión con 60 universidades, 43 institutos profesionales y 113 centros de formación técnica. Y en el año 2019 tuvimos 56 universidades, 42 institutos profesionales, 47 CFT y 1.268.510 estudiantes. Acá tenemos una amplia diversificación de la educación superior en Chile. Pasamos de un sistema que era bastante controlado, dirigido, y que tuvo una expansión grande, ¿ya? Que se diversificó también. Nosotros tenemos uno de los sistemas más heterogéneos en educación superior. Y acá lo importante es ver el punto en que la educación técnico-profesional empieza a tomar todo este realce que nunca estuvo planificado dentro de la educación superior, porque no estaba el mundo técnico-profesional reconocido propiamente tal, ni como un subsistema, por ejemplo, en los años 90. Era muy fuerte el sentido de las universidades principalmente. ¿Y qué fue pasando con la evolución de la matrícula? Que la educación técnico-profesional fue dando cabida a un sector muy importante, representando para un gran porcentaje la primera posibilidad de acceso a la educación superior, y cómo crecimos en cantidad de estudiantes desde el 2003 al año 2019, prácticamente en un 70% el volumen de estudiantes que logramos tener en la educación superior. Entonces, lo que vino a hacer la educación técnico-profesional es absolutamente transformador y muy pertinente también a la diversidad que nosotros tenemos hoy día socioeconómica en el país. ¿Cómo era esto en los años 80? Se inició la reforma al sistema de la educación superior.
y transitamos de una conformación que era exclusivamente universitaria y de financiamiento estatal a un sistema integrado por 3 tipos de instituciones. Esto pasó entre el 80 y el 81, donde se reconoce los IP, los FT y los establecimientos de educación superior de las Fuerzas Armadas. Y esto ya es un tremendo cambio, que exista el mundo privado dentro de la educación superior. Aún en esa época todavía, digamos, entre el año 80 y 82, bastante controlado. Y acá tuvimos algo súper importante. Perdón, es que esta barrita no me deja verlos bien. Tuvimos algo súper importante, y es que se realiza el primer ajuste presupuestario, y esto quiere decir que se inició el cobro de los aranceles, ¿ya? Y esto también va a venir a marcar la educación superior, porque empieza lo que fue el crédito fiscal universitario. En los años 90 se constituyó la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado, la CENAP, y la Comisión Nacional de Acreditación de Posgrado, la CONAP, que esto viene a ser los primeros fundamentos y bases que tuvimos respecto de lo que es el aseguramiento de la calidad, y en un intento de volver a regular esta proliferación de instituciones desde el punto de vista de la calidad, porque ya la autonomía era, y el licenciamiento, algo que estaba muy establecido, y en este crecimiento rápido de las instituciones, lo que había que entrar a hacer era regular de manera interna dentro de las facultades que estos organismos tenían, que no eran como los que tenemos hoy día, ¿ya? Eran bastante menores, y, y no existía un proceso tan regulado, digamos, como los de acreditación. Y en el año 2000 al 2010 ya cambia la cosa, porque, por ejemplo, como está en ese icono ahí, empezamos en una década de total conectividad, ¿ya? Y esto es un elemento que favoreció mucho la consolidación en nuestro país del sistema de aseguramiento de la calidad. Se trajeron modelos internacionales en la manera de hacer acreditación institucional, en la manera de hacer acreditación de carrera, se constituyeron las agencias de acreditación, y esta conectividad de estos inicios de los 2000 va a venir a marcar y a cambiar este comportamiento de educación superior. Se crea el sistema de aseguramiento de la calidad, la primera ley que hubo al respecto, y esto va a marcar de nuevo una especie de mayor control respecto del Estado, del sistema, sobre las instituciones de educación superior, que en los años 80 y 90 habían estado como bastante solas en sus distintos desarrollos. Por ende, es que tenemos universidades de menor prestigio, instituciones TP también, que crecieron como en distintos niveles, por así decirlo, y sin estos lineamientos a los cuales había que responder más tácitamente. Y entre el año 2011 y 2015 pasa algo súper importante, y es que cambia mucho la manera de hacer las cosas. Y este es un tema cultural importante y que tuvo una incidencia directa en la educación superior. Yo no sé si se acuerdan de este periodo de estos años, pero estuvo marcado por la crisis de la institucionalidad de la educación superior, que se conecta con la crisis de la confianza que tuvimos en el país, en el sentido de las políticas públicas. Tuvimos el caso del servicio de impuestos internos, de esa condonación grande que hizo a Johnson. Hubo los primeros problemas con el Instituto Nacional de Estadística, instituciones que tradicionalmente habían sido incuestionables, por así decirlo, empiezan a entrar en ciertos conflictos. Y acá hay un cambio radical del comportamiento de la ciudadanía, y es que los ciudadanos empiezan a responder a esto como problemas del entorno, y se empiezan a manifestar. Y acá una de las primeras cosas que nosotros tenemos es la revolución de los pingüinos.
que si se acuerdan de eso, o el caso de María Música, que le tira un jarro de agua a la ministra Jiménez, cosas que probablemente un par de años antes nosotros no hubiésemos pensado que podrían suceder. Y desde el punto de vista del aseguramiento de la calidad, tuvimos el estallido de la CNA, que es una cosa, que es un asunto de corrupción propiamente tal que ocurrió. Tuvimos un presidente de la CNA que estuvo preso, que son cosas que eran como impensadas para Chile. Hasta unos años antes, yo creo, del 2011, todavía en la primera parte de la década del 2000, que nosotros veíamos mucho, yo creo, la corrupción como algo externo, y se empezó a dar también aquí en algunos de nuestros organismos públicos. Entonces esta crisis empieza a ser como expansiva y moviliza ciertos cambios. Por acá también empezaron las primeras manifestaciones respecto al sistema previsional, por ejemplo. Entonces tenemos un contexto muy diferente en el cual nos empezamos a mover en la educación. Tenemos movilizaciones, la gente sale a la calle y se expresa esto como un mayor control ciudadano también respecto de temas que son vinculados a los derechos fundamentales. Como conclusión de este periodo de tiempo entre el 2011 y el 2015, tenemos el inicio de la discusión de la reforma de educación superior, que es lo que hoy día tenemos, la ley 20.091. Y entre los años 2018 y 2019 se nos intensifica el asunto. Tuvimos, bueno, ese año estuvo marcado por distintos temas sociales de conflicto importantes, tuvimos también la visita del Papa, tuvimos como mucho acontecer histórico, digamos, en este periodo de tiempo muy corto, pero que ha sido como profundamente transformador también, y nos implicó a la educación superior. Se promulga la nueva ley y cambia la institucionalidad, que era algo que había estado anunciado hace mucho tiempo, pero que no se veía como en un escenario tan concreto de que ocurra, y es que entramos a tener una superintendencia, como las otras subsecretarías, que en educación superior era algo que no estaba. El mundo de la educación escolar estaba súper regulado por este como macro, que es la superintendencia, pero nosotros no. Entonces este es un cambio importante. Y es un cambio que si uno va y encuesta hoy día a las instituciones, ha generado harto trabajo, reorganizar algunos temas, cumplir con ciertos principios de algunas cosas que nos piden y estar en constante fiscalización. O sea, yo creo, no sé si está por ahí don Luis Millacán, pero muy continuamente tenemos que estar respondiendo a la Superintendencia de Educación Superior distintos temas sobre los cuales nos oficia, no solo a nosotros, sino que a todas las instituciones, independientes de su naturaleza, y eso ha cambiado también como la manera en la cual estábamos enfrentados como al controlador, porque hoy día tenemos mucho más vigilancia, que es lo que viene a hacer la superintendencia. La idea es como levantar alarmas a tiempo, apoyar a las instituciones, y eso como que tiene un impacto también en cómo nosotros tenemos organizado nuestro trabajo, desde las cosas más cotidianas hasta las cosas más complejas, porque estamos siempre susceptibles de que podamos ser observados, ¿ya? Entonces eso nos va a movilizar también, quizás en mayor medida a otras buenas prácticas, a ordenarnos internamente, a cómo tenemos que respaldar nuestra información, a qué tenemos que tener continuamente disponible para entregar al regulador, por ejemplo. Este es un cambio súper importante y súper grande. Ahora nos vamos a ir al tema más denso de las leyes. ¿Qué está detrás de esto? La política pública. Y como vimos en el video y como nosotros sabemos, son acciones de gobierno, una acción emitida por este, que busca dar respuesta a diversas demandas de la sociedad, y como pueden entender, como el uso estratégico de los recursos para aliviar los problemas nacionales. En este sentido, la educación superior teníamos un tremendo problema que tiene que ver con el financiamiento, y esta política pública lo toma por primera vez,
salimos de la glosa presupuestaria y el tema de la gratuidad se constituye como parte de la política pública, y eso también es un atributo muy diferenciador para la institucionalidad. ¿Cuál es el contexto? Tenemos una Ley General de Educación, la 20.370, tenemos hoy día la 21.091, tenemos la Ley 20.129 de aseguramiento de la calidad, y muy importante, la Ley de Financiamiento de Estudios de la Educación Superior, donde se consagra la gratuidad. La 20.129, que es la Ley de Aseguramiento de la Calidad, yo patudamente la resumí en una sola lámina, porque lo que da cuenta esta ley es que viene a establecer el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad Superior, y lo que nos viene a decir es que tenemos que tener un sistema de gestión interna de la calidad. Está integrado por el Mineduc, la Subsecretaría de Educación Superior, la CNA y la Superintendencia. Y lo que pone de fondo es el tema de la acreditación y lo deja en la ley. Eso es como en un resumen muy general, pero es lo más importante que nosotros tenemos que recoger de esta ley. En cambio, la Ley de Educación Superior, la 21.091, tenemos que conocerla muy bien y manejarla, porque nos implica montar las cosas de manera distinta, preparando un poco el camino desde este proceso de acreditación que nosotros vamos a enfrentar el 2022 y sobre todo para los siguientes. Entonces estamos a tiempo de reestructurar internamente la gestión conforme a lo que va a ser evaluado, que está determinado en la ley. La estructura que tiene básicamente la ley es que tiene una conceptualización, tiene definiciones. Por primera vez dice qué es la educación técnico-profesional, qué es un instituto profesional, qué es un centro de formación técnica. Tiene valores, lo que marca un cambio sustantivo también. Tiene principios sobre los cuales va a operar y va a medir. Tiene alcance, tiene una institucionalidad nueva. En ese sentido crea la Superintendencia de Educación Superior y trae la reforma de la calidad, que este tema no se nos puede olvidar. Hoy día estamos viviendo un contexto de reforma de la calidad de la educación superior y trae el tema del financiamiento. Nosotros en la clase anterior nos aventuramos a trabajar en los atributos de la política de calidad, que es lo que nosotros deberíamos tener internamente, y con la razón de ser de la educación técnico-profesional. Y hoy día vamos a profundizar estos atributos en la política pública que hoy día tenemos vigente. Y para eso van a tener que tener mucha paciencia, porque son una infinidad de elementos que esto tiene y que es bien estilo como de capacitación, pero que nosotros vamos a tener que manejarlos para poder desarrollar conforme a esto cada una de las respectivas áreas en que trabajamos. Lo primero, ¿qué son los institutos profesionales? Son instituciones de educación superior cuya misión es la formación de profesionales, capaces de contribuir al desarrollo de distintos sectores productivos y sociales del país, ¿ya? También crear, preservar y transmitir el conocimiento. Entonces es muy importante, si acá tenemos un mandato a cuál es la misión de este tipo de institución, no podemos dejar de mirarlo al momento de actualizar nuestra misión. ¿Y cómo cumple esta misión? A través de la realización de la docencia, de la innovación, de la vinculación con el medio. No veo cómo mover mi barrita de acá. Ahí. Entonces, también nos va a venir a ver acerca de cómo cumplimos esta misión. Y ese cumplimiento de la misión de ser un instituto profesional está dado en los criterios de acreditación institucional. Cuando aquí habla de la docencia, la innovación y la vinculación con el medio, son las grandes áreas en las cuales se enfoca la evaluación. Asimismo, les corresponde articularse con la formación técnica de nivel superior y vincularse con el mundo del trabajo. Esto es súper importante, porque tiene que contribuir al desarrollo de la cultura y la satisfacción de los intereses y necesidades del país y sus regiones. Acá por primera vez entra el concepto de regiones, y es que la estrategia de la educación técnico-profesional hoy día tiene un enfoque de descentralización, y en ese sentido pide a las instituciones que reconozcan el aporte que hacen a sus determinados entornos,
y que es una tarea pendiente para la mayoría de las instituciones. Esta formación se caracteriza por la obtención de conocimientos y competencias requeridas para participar y desarrollarse en el mundo del trabajo con autonomía en el ejercicio de una profesión o actividad. ¿Qué son los centros de formación técnica? Acá tenemos la única distinción y diferencia es que es una formación de un ciclo más acotado, de un ciclo corto, como lo denomina la ley, y cuya misión es cultivar las tecnologías y las técnicas. Entonces, ojo con esto, que es lo que nos debería llevar cuando nosotros hablábamos en el módulo 1 acerca del valor de la misión y ese componente como de sello que tiene y que se tiene que distinguir entre IP y CFT. Acá tenemos un marco que nos puede orientar a hacer esta distinción, porque el enfoque del Centro de Formación Técnica está dado hacia las tecnologías y la técnica propiamente tal, que no es más que carreras técnicas. Y también debe crear, preservar y transmitir el conocimiento y formar técnicos capaces de contribuir al desarrollo de los distintos sectores sociales y productivos del país. También le corresponderá contribuir al desarrollo de la cultura, la satisfacción de los intereses, igual que un instituto profesional, y esto se debe cumplir a través de la misión desde las áreas de docencia, innovación y vinculación con el medio. Y aquí, ojo, que nos pone la mayor exigencia en los centros de formación técnica con pertinencia al territorio donde se emplazan si corresponde. Entonces acá también encontramos otro elemento de valor si nosotros queremos formular y diferenciar misiones entre un IP y un CFT, por ejemplo, porque es explícito en este mandato el aporte que tiene al territorio en el cual se enmarca. La formación de profesionales y técnicos, como está consagrada en la ley, se va a caracterizar por orientarse hacia la capacidad de desarrollar pensamiento autónomo y crítico. Esto tenemos que verlo desde el punto de vista de la gestión docente y decir, bueno, cómo nosotros estamos traspasando este atributo, esta competencia, sobre la base del conocimiento y técnicas particulares de cada disciplina. Y acá yo les pongo este ejemplo, este icono, que tiene que ver con que el pensamiento autónomo y crítico razonamos para resolver, y lo que marca la diferencia es que posteriormente evaluamos. Y ese sería un ciclo que deberíamos tratar de llevar y pensarlo cómo lo estamos haciendo en nuestros planes de estudio. Los institutos profesionales y los centros de formación técnica deberán promover la articulación con todos los niveles y tipos de formación técnico-profesional, en conformidad a lo establecido en el artículo 15 de la presente ley, y vincularse al mundo del trabajo. Lo que dice el artículo 15 es que nos podemos vincular perfectamente a la educación media de carácter técnico y que podemos tener ahí una articulación, y muy específicamente en el caso de los CFT. ¿Cuáles son los valores que plantea este sistema de educación superior? Lo primero que lo consagra es que comprende la educación como un derecho universal, sin discriminaciones arbitrarias. Hoy día hablamos muy fuerte y constantemente del tema de la inclusión, y que el tema de la inclusión en educación superior ya está normado y nos reviste una serie de garantías que tenemos que tener de acceso, y principalmente en términos de la infraestructura, y ser inclusivo lleva también la parte cognitiva hoy día. Entonces, un tremendo desafío para las instituciones, porque son acciones que implican un alto costo de ejecutar. Tenemos también que se compone de dos subsistemas. Hoy día tenemos esta educación mixta, universitaria, y reconoce el subsistema técnico profesional, y tenemos la gratuidad, ¿ya? Tenemos el respeto también en la educación con la finalidad de generación y desarrollo del conocimiento. Los principios. Ahí sí. Tenemos
la autonomía, la calidad, la cooperación y la colaboración, la diversidad de proyectos educativos, la inclusión, que responde a ese valor, la libertad académica, participación, pertinencia, respeto y promoción de derechos humanos, transparencia, trayectorias formativas y articulación, y acceso al conocimiento y al compromiso cívico. Estos son principios que luego van a ser revisados desde el punto de vista de la acreditación institucional. En los criterios como están formulados, uno va dando cuenta de cómo construye sus planes de estudio, cómo es el trabajo colaborativo al interior de la institución, los niveles de participación son importantes, tanto de la comunidad académica, de docentes con los estudiantes, y va a venir a ver la pertinencia, que esa es como la primera definición cuando uno piensa en la acreditación, y hoy día con mucha fuerza, y por eso está marcado en rojo, va a venir con un fuerte enfoque de transparencia. Y acá nosotros tenemos un desafío grande, y lo vamos a ver en la próxima clase, y es en ver aquella información que nosotros ya deberíamos disponer desde el punto de vista de la transparencia activa. Estamos siendo súper requeridos de información hoy día por el CES, y eso nos debería movilizar a decir, bueno, si las temáticas en las cuales nos consultan y requieren son siempre las mismas, por ejemplo, responden a estas características, uno debería estructurar ese proceso. Ahí hay harta experiencia para recoger internacionalmente lo que hacen las instituciones, es decir, les voy a poner un ejemplo cualquiera. Un Ministerio de Educación dice, estos son los temas por los cuales soy más requerido desde la ciudadanía, desde el regulador, y los pongo, los disponibilizo de manera proactiva en mi sitio web, y la actualizo con cierta frecuencia, y me ahorro un poco este trabajo, ¿ya? Ese es un tema que nosotros tenemos que mirar dentro del sistema interno también de gestión de la calidad. ¿Cómo vamos a reportar la información? La institucionalidad que tenemos hoy día, tenemos el Mineduc, que tiene la Subsecretaría de Educación Superior, el Consejo Nacional de Educación, la Comisión Nacional de Acreditación y la Superintendencia de Educación Superior, ¿ya? A este sistema le va a corresponder el desarrollo de las políticas, la gestión de la información pública, como lo está haciendo el CES hoy día, el licenciamiento de nuevas instituciones, como lo hace el CNED, la acreditación institucional, que sigue estando en la CNA, y la fiscalización. Este sistema está presidido por el subsecretario, integrado por el superintendente y los presidentes de la Comisión Nacional y del Consejo Nacional de Acreditación, y sesionan al menos 6 veces en el año. ¿Cuáles son las funciones que tiene hoy día la superintendencia y que nosotros ya lo hemos ido viendo en la institución? Fiscaliza el cumplimiento de las instituciones en las distintas materias en las cuales debe actuar. Tiene una función de conocer los estados financieros y los puede solicitar en distintos periodos y en un rango de tiempo muy acotado. Puede ingresar a instituciones de educación superior al sistema, puede acceder a cualquier información de la institución, y esto es súper importante, y es un cambio también grande en la regulación. También puede ordenar auditorías, puede requerir información y puede citar y formular, y esto es que puede prestar declaración y a la vez puede presentar cargos a las instituciones. Entonces es súper importante el tema del cumplimiento. Hay varias instituciones que han armado en sus estructuras dentro como de las áreas más del área jurídica, básicamente, el tema del cumplimiento, que lo han denominado como compliance, y es porque hay que responder a una serie de cosas. O sea, si uno hace un zoom, por ejemplo, en la parte de financiamiento, uno debe dar cuenta de las instituciones relacionadas, de las compras, de las ventas, de una serie de cosas que antes eran como más reservadas para las instituciones. Entonces hoy día va a obligar a que generemos un mejor soporte y más estructura para eso. ¿Cuál es el foco que tiene la superintendencia hoy día? La Estrategia Nacional de la Formación Técnico-Profesional, que lo vamos a ver en la siguiente clase con mayor profundidad. Trae también el piloto del marco, me equivoqué ahí, perdón, de cualificaciones, y las modificaciones al sistema de títulos y grados.
buscando la equivalencia de las carreras que se imparten en Chile, dada la diversidad que tenemos. La reforma a la calidad es la acreditación integral, ¿ya? Lo que teníamos está vigente, los procesos que se están haciendo este año todavía, es que una cosa es la acreditación institucional y otra es la acreditación de carreras que no eran vinculantes, y esta reforma sí las vincula, ¿ya? Y lo que viene a hacer es también terminar con el reconocimiento de las agencias de acreditación, que nosotros teníamos como aproximadamente unas 6, 7 agencias vigentes hasta el 2019. Y esto cambia fundamentalmente el sistema, porque la acreditación de carreras ya pasa a ser parte de una selección que la CNA podrá hacer mientras se encuentre en un proceso de acreditación institucional. Todavía no está el reglamento para presentarse como de manera más voluntaria, por así decirlo, a la acreditación de carrera por parte de la institución ante la CNA. Y trae una carga de trabajo súper importante para la CNA. Y esto es desde mi perspectiva y mi mirada crítica, que si bien ya estaban como un poco sobrepasados en el tema institucional, concentrar exclusivamente el tema de carrera les va a implicar un desafío súper complejo resolver. Los problemas que hemos enfrentado como instituciones de educación superior respecto a este controlador que tenemos, que es la CNA, es justamente los tiempos, que es como lento en la gestión y que hay cosas que justamente no funciones que no podía desarrollar dado la sobrecarga que tenía. Aquí tenemos 3 etapas. La primera, que es la autoevaluación, y a mí me encanta este icono, que es como midiendo el corazón, porque eso es la autoevaluación, eso es la evaluación interna, es como que nos sacamos una especie de radiografía, una Doppler, digamos, en esto, en términos modernos, y tenemos que tomarnos los signos vitales, o sea, cómo estamos respecto a una serie de cosas que hacemos cotidianamente y que están parametrizados en los criterios de evaluación. Tenemos la evaluación externa, donde van a venir a ver esta consistencia de lo que nosotros dijimos que hacemos, lo que declaramos en el informe de autoevaluación, sea efectivamente lo que se hace en la institución, ver si estamos cumpliendo. Y tenemos también el pronunciamiento, ¿ya? Acá nos dicen cómo anduvimos, cumplimos bien, estuvimos dentro de los indicadores, los resultados esperados de referencia, y acá nos jugamos el resultado. La acreditación va a consistir entonces en la evaluación y verificación del cumplimiento de criterios y estándares de calidad, y que básicamente se refieren a recursos, procesos y resultados. ¿Con qué tenemos que contar? Y que ustedes ya lo conocen muy bien, con mecanismos internos para el aseguramiento de la calidad. ¿Y cómo tienen que ser estos mecanismos? Sistemáticos. Y los resultados que dan cuenta de esto tienen que ser concordantes con la misión que nos hayamos definido y con los propósitos que tenemos como institución de educación superior, ¿ya? Y esto es básicamente a lo que nosotros entramos hoy día en tierra derecha en la institución. La reforma de la calidad también trae algo súper importante, y es que cambia las áreas de acreditación, ¿ya? Tenemos docencia y resultados del proceso de formación. Antiguamente se llamaba solamente docencia de pregrado, porque como les dije anteriormente, pasamos de la lógica de solo evaluar procesos para mostrar resultados. Tenemos la vinculación con el medio como área obligatoria, que antes era un área opcional. Tiene un cambio también súper sustantivo, que es el aseguramiento interno de la calidad. Se constituye como área institucional de evaluación. Tampoco existía anteriormente, y esto aquí nos obliga a que tengamos una unidad de aseguramiento de la calidad en todas las instituciones de educación superior, y que esa unidad tenga que autoevaluarse también, ¿ya? En ese sentido pone mucha estructura al aseguramiento de la calidad, y va a hacer un llamado obligado a las instituciones que no tenían estas unidades constituidas a hacerlas, ¿ya? Y que de alguna manera va a venir a ser como el soporte de todas las otras áreas en términos de su desarrollo.
y la gestión estratégica y los recursos institucionales. Antes teníamos solo gestión estratégica y hoy día se instala el tema de los recursos, que antes era lo que les decía, un poco más reservado, hoy día es información absolutamente pública, auditorías, nos auditan, de hecho, en los procesos de acreditación institucional, y es un tema importante. Acá tenemos 4 áreas obligatorias: docencia, vinculación con el medio, aseguramiento interno de la calidad y gestión estratégica y recursos institucionales. Y tenemos esta área que es generación de conocimiento, creación o innovación, ¿ya? Que es la quinta área y que es opcional para la acreditación. Pero esto trae una trampita, y es que si las instituciones no se presentan en las 5 áreas, no pueden optar al resultado máximo de acreditación institucional. Y esto es un incentivo en el fondo que algunos podrán denominar perverso, no, pero para que esta área también se estructure organizacionalmente y trabaje aquí, directamente con la docencia y los resultados del proceso de formación, porque lo que está definido para IPES y CFT tiene que ver con la investigación aplicada y cómo desde nuestros propios procesos generamos mejoras que van a ir a alimentar a los planes de estudio de las carreras, por ejemplo. Entonces este es un tema que no podemos dejar de ver por más que sea opcional. Otra cosa muy importante es que la acreditación institucional va a poder considerar la totalidad de las sedes, todos los niveles de los programas formativos. Antes teníamos separado muy el pre y el posgrado, y la CNA va a seleccionar las sedes que va a visitar y una muestra de carreras. Que sea una muestra de carreras en la acreditación institucional nos supone también otro desafío, y otro desafío como hacia la excelencia, o sea, hacia ese como súper mejoramiento continuo, y es que vamos a tener que tener todas las carreras autoevaluadas, o sea, esto es una idea propia, pero es lo que deberíamos hacer, tenerlas todas evaluadas en un ciclo continuo, como lo vimos como mecanismo de aseguramiento de la calidad, y en parejos o equivalentes estados de desarrollo y de resultados de indicadores de gestión académica, porque no podemos permitir que, no sé, nos toquen al azar que van a hacer 5 carreras, pero no eran las 5 que tenemos más fuertes. Entonces, lo que viene a hacer esto es, señores instituciones de educación superior, ustedes tienen que tener y tender a tener todas las carreras en el nivel máximo y en el mejor resultado posible, porque lo que hacían muchas instituciones era que no presentaban su oferta completa acreditable, digamos, salvo en las áreas que eran obligatorias, y claro, siempre estaba acreditando las mejores carreras, por así decirlo, con los mejores resultados. Entonces esto también es un cambio súper importante y que tenemos que asumir nosotros hoy día, que si bien no podemos entrar directamente a la acreditación de carreras como tal, vamos a tener que montar el sistema interno que permita dar garantía pública de la calidad de nuestras carreras. ¿Cuáles son los niveles de acreditación que podemos obtener? Esto también cambió, ¿ya? Aquí hay parámetros. Excelente, 6 o 7 años. Avanzada, 4 o 5 años. Esto sería como el camino hacia la excelencia. Y básica, 3 años. O sea, tenemos como un desarrollo incipiente y tenemos una buena estructura que la CNA podría decir sí, avala y compra a que la institución va a ir alcanzando de manera progresiva ciertos resultados en estos parámetros de evaluación. Ya. Y, ay, se me perdió aquí una laminita. Espérame. Francisca, No, ¿sí? hay una preguntita. Dígame. Pablo, bueno, hay varios comentarios en el chat que van complementando tu presentación. Pero Pablo pregunta si cuáles serían los criterios para definir qué sedes serían o podrían ser las visitadas. Si existe algún criterio para definir eso. Ya, espérenme, al tiro voy a agrandar un poquito esto en la pantalla, que no sé qué, lo minimicé y ahora no lo veo. Ya. Sí, existen ciertos criterios. Espérenme, les digo al tiro.
Acá queda. Ya. Hay ciertos criterios. Por ejemplo, se tiene que visitar la sede de mayor cantidad de estudiantes y también la de menor matrícula, ¿ya? La sede más antigua, la más nueva que se haya implementado. Esos son los dos primeros criterios que hay. Y se saca el promedio también del número de estudiantes total de la institución, y ese hace como el centro de las instituciones, de las sedes que pueden requerir. Y lo mismo con las carreras, un set de carreras que sean de las iniciales de una institución, carreras que hayan sido nuevas, por así decirlo, creadas de data más reciente, carreras que tengan la matrícula más baja, carreras que tengan la matrícula más alta, también van a ser los parámetros. Hoy día no está el reglamento propiamente tal publicado, pero esos son los parámetros que ya se enuncian en la ley. Dime, Cristian, si hay otra pregunta, porque algo apreté aquí y no, y no los puedo ver todavía. Después lo voy a arreglar. No hay otras preguntas, solamente comentarios que iban Ya, asociados a tu presentación. ya, Agradece la respuesta, Pablo. ya. Bueno, ¿y qué desafío supone esto? La dimensión de aseguramiento de la calidad es hoy día obligatoria, y este es un cambio, ya para qué más decirlo, tremendo. El sistema interno de aseguramiento y gestión de la calidad tenemos que montarlo obligadamente todas las instituciones de educación superior, y también es un cambio importante. Tiene que ser de aplicación sistemática. Si esto se hace una vez para la foto y para la acreditación y después no se desarrolla nada, no estamos destinados al éxito, digamos. Tiene que cubrir la totalidad de funciones de la institución, y esto es súper importante. A veces uno decía, bueno, no sé, te miraban todas las áreas de la acreditación institucional, pero algunas áreas decían, bueno, a mí nunca me miran, a jurídica, no sé, a algunas áreas de administración. No, hoy día todas las áreas tienen que tener muy claro su mecanismo de aseguramiento de calidad, a qué política responden, cuáles son sus procedimientos. Y nos obliga a dos cosas: a montar un sistema interno de transparencia, más que un sistema de transparencia, a cómo vamos a reportar estos elementos de transparencia, de qué manera y bajo qué condiciones, y sí, a tener un sistema de respuesta a la Superintendencia de Educación Superior. O sea, esto que está llegando como por goteo, continuo, con mayor o menor complejidad, es súper importante tener la contraparte, que exista equipo y que se vaya cubriendo un poco de manera proactiva. ¿Ya? Así que ahora vamos a pasar a la presentación. Ahí, ahí los vi de nuevo. A la presentación de ustedes. Y bueno, si tienen alguna pregunta respecto a esta primera parte, yo igual voy a hacer un cierre chiquitito luego de que presenten sus resultados del taller número 1. Yo quisiera hacer una consulta, profesora, con respecto a lo mismo que mencionaba antes sobre los criterios que, que se estipulan para poder decidir qué sede será visitada. Lo pregunto porque si ya hay ciertos criterios que definirían ciertas sedes que serían como candidatas, es pertinente iniciar un plan de acción que sea como un poco más agresivo o más intensivo, por así decirlo, en aquellas sedes que ya pintan para candidatas, y trabajar directamente fuertes con ellas y que de ahí salgan las directrices para la otra sede. ¿Es posible esto, no? Yo creo que no vale la pena, o sea, porque tenemos que hacer un trabajo unificado para todas las sedes, de velar por la equivalencia, y ese es como el desafío que tenemos hoy día, ¿ya? Además, es muy probable que nosotros, por la cantidad de sedes que tenemos, alcancen a visitar todas las sedes, ¿ya? Yo les puedo poner el ejemplo de INACAP, por ejemplo, que claro, tiene, yo no sé cuántas sedes tiene hoy día en el país, pero tendrá fácil 20 y algo sedes, o el AIEP. En esos casos, evidentemente no se alcanzan a ver todas, pero nosotros somos candidatos a tener un número amplio de sedes visitadas. Y en ese sentido el esfuerzo es como a todas las sedes por igual. Esa es la realidad hoy día, dado nuestras características.
Muchas gracias a la profesora. Voy a ver el chat ahí, a ver si hay algo más que... ya, perfecto. Estamos respondidos. Ya. ¿Quién quiere partir presentando? ¿Puedo? Grupo 10. Sí, por Vamos al tiro de los supuesto. leones. Ya, muy ¿Ya? bien. Mira, déjame compartir esto. ¿Ya? Esto fue lo que nosotros... ¿Se ve? Sí, espero. Sí, Perfecto, ¿Se ve? perfecto. sí. Vale. Esto fue lo que preparamos como grupo, particularmente 4 lineamientos o atributos, particularmente, aun cuando la profe nos pidió a lo menos uno más, ¿ya? Pero vamos a trabajarlo, ¿ya? Eso, pierde cuidado, ¿ya? Y obviamente los por qué para nosotros estos eran lineamientos y obviamente la importancia que esto conlleva para efectos de todo este proceso de acreditación. En definitiva, era el poder establecer de acuerdo a lo que nosotros mismos conversamos, qué cosas son las que nos hacen diferentes, qué cosas son las que nos hacen eh, em, eh, tener, ¿no es cierto?, una imagen particular, ¿ya? Y que esa imagen efectivamente nos pueda otorgar todo el efecto de calidad para efecto particularmente de la acreditación que se está intentando conseguir, ¿ya? Y dentro de los atributos particularmente focalizamos 4, tal cual, ¿no es cierto?, son los que se ven en pantalla, ¿ya? Y los leo y explico un poquito, ¿no es cierto?, de qué trata, a qué Ujú. apuntamos. ¿Ya? El primero que corresponde a una comunicación directa y transversal, ¿ya? Particularmente dada por el acercamiento que existe de la institución a través de todo su estamento, toda su estructura jerárquica y de docentes con los alumnos. Entonces, ahí indicamos, ¿no es cierto?, que efectivamente hay un tema de cercanía, ¿ya? La cual claramente es medible, ¿ya? La cual claramente nos denota como una entidad diferente a muchas otras, como las mismas que usted mencionó, como puede ser INACAP, como puede ser AYEP, ¿no es cierto?, que son más, como uno dice, máquinas de moler carne, o sea, es, ¿no es cierto?, tiene una maquinaria completa y absolutamente diferente, ¿ya? Por decirlo de alguna manera, aquí hay un tema más cercano, más hogareño, si lo queremos mencionar de alguna manera. Hablamos entonces de estos conductos simples de comunicación, dicen todos los estamentos de la institución, y además una cercanía de docentes y administrativos con los alumnos, ¿ya? Eso dentro del primer atributo o lineamiento. Un segundo, lo discutimos harto, pero hablábamos de inicialmente de una flexibilidad horaria. Y finalmente, y a sugerencia también de la profe, ¿no es cierto?, quedamos con esta flexibilidad hacia el estudiante, particularmente pensando en que le entregamos, ¿no es cierto?, una serie de posibilidades, ¿ya? A través de las cuales el estudiante puede, en forma efectiva, eh, generar su continuidad de estudios de pregrado. ¿Ya? Hablamos, de forma muy particular, de un apoyo al estudiante para la consecución de su progreso curricular dentro, ¿no es cierto?, de todo el periodo en el cual nos acompañan, ¿ya? Y además de la multiplicidad de jornadas con la cual cuenta en este caso la institución y que le entrega las facilidades al estudiante particularmente pensando en las diferentes tipologías de alumnos con las cuales nos encontramos, o sea, alumnos trabajadores, alumnos dueñas de casa, ¿ya? Y obviamente le entregamos esa facilidad. De ahí esta flexibilidad hacia el estudiante, ¿ya? Un tercer lineamiento, ¿ya? Lo pensamos como barreras de ingreso particularmente, pero lo quisimos mencionar y creo que quedó políticamente correcto, ¿no es cierto?, tal cual se plantea, como una fácil accesibilidad de ingreso, ¿ya? Con esto no queremos decir que no tenemos un coladero, no queremos decir, ¿no es cierto?, que cualquiera entra, ¿ya? Pero que sin embargo entregamos las facilidades para este efecto, ¿ya? Y por ello
¿no es cierto?, nuestro desarrollo respecto de este lineamiento, ¿ya?, es, por un lado, ¿ya?, el contar en forma efectiva, ¿no es cierto?, también absolutamente medible, con bajos aranceles, de acuerdo a lo que hoy día está presentando el mercado, ¿ya? Obviamente eso, entre otras cosas, también nos genera pocas barreras de ingreso, y quisimos expresarlo como pocas, ¿ya?, porque efectivamente existen, ¿ya?, pero son pocas. Y finalmente, ¿ya?, un fácil acceso a los beneficios institucionales, ¿ya?, que creo que es uno de los mejores y mayores representantes de este desarrollo de un fácil acceso, ¿no es cierto?, del ingreso, en este caso, a la institución o a la educación superior, ¿ya? Y finalmente, y aquí entramos con algunas vicisitudes, ¿ya?, porque ya nos empezamos a quedar sin lineamientos, ¿ya?, y hablamos particularmente del perfil docente, que está expresado así, de hecho, dentro de los lineamientos propios de la institución, ¿ya? Tomamos un poco esa idea, ¿ya?, y en particular dentro del desarrollo indicamos que encontramos, ¿no es cierto?, digamos, el 100% de nuestros docentes ya están insertos en el mundo laboral, ¿ya?, algo que no todas las instituciones lo tienen, ¿ya? Además, contamos con un cuerpo docente, los cuales sus carreras bases son carreras profesionales, ¿ya? Y con esto simplemente quisimos expresar de que dentro de nuestro cuerpo docente no tenemos técnicos haciendo clase, por ejemplo, lo que sí sucede en nuestras instituciones, ¿ya? Y finalmente, y aquí lo dejé en rojo porque no se me ocurrió de qué otra manera ponerlo, ya la verdad que no tuvimos mucho acuerdo, lo dejamos un tema muy amplio, pero preferí llevarlo a un tema más cuantificable, ¿ya?, en donde, y creo no equivocarme con el porcentaje, alrededor de un 60% de nuestros docentes actualmente, ¿ya?, tienen continuidad de estudio o tienen posgrados, ¿no es cierto?, de hecho, ¿ya? Creo que eso es algo que también nos identifica y nos genera un lineamiento muy particular del tipo de educación que estamos otorgando, ¿ya? Eso es lo que tenemos nosotros para presentar. Y baje ahí un poquito para ver sus integrantes del grupo. Ah, sí, por supuesto. Ahí Aquí está. está. Bueno, Javiera, Mónica, Gloria, Paula, Lorena, Sandra, Rubén, Pablo y Felipe estuvieron muy bien. Y dijiste algo súper importante, Pablo, que es que sea medible. Todos estos lineamientos que plantearon ahí tienen una expresión, ¿ya? Donde nosotros podemos decir, bueno, estas son las declaraciones que en palabras, en una política pueden quedar muy bien, pero tenemos cómo dar cuenta de ellos. El único atributo con el que tenemos que tener mucho cuidado es con el de la flexibilidad, que yo se los planteé de manera más general, Así es. porque la flexibilidad es algo que nos exigen y que lo vimos ahí, que estaba dentro de uno de los principios, pero la flexibilidad también tiene riesgos respecto de la equivalencia, en cómo hacemos las cosas en todas nuestras sedes cuando tenemos muchas sedes. Entonces ahí Entiendo. tenemos que tener muy claro respecto de qué vamos a tener flexibilidad y que esos elementos en que nosotros convergimos, decimos, no sé, por ejemplo, en los tipos de monitoreos académicos, conforme vayamos viendo el rendimiento, ok, si sucede A, vamos a aplicar el plan X, por ejemplo, si sucede B, el X, pero que lo tengamos como consensuado institucionalmente, esa flexibilidad también, de decir a qué responde, en qué caso, que esté un poco tipificada, por así decirlo, para que al momento de la evaluación externa no hayan hallazgos así como sorprendentes, como que una sede tiene una práctica única y no sucede en todas las demás. Eso es lo que tenemos que velar. Así que muchas gracias, Grupo 10. ¿Se entiende? Ok, salgo de aquí. ¿Con quién seguimos? ¿Grupo 6? ¿Ya? Sí. Sí, yo sí. Yo creo que somos el 6. Antonieta. Sí. Ya. Nosotros pensamos que somos el 6, no lo tenemos claro. Don Cristian nos va a definir los equipos, pero cuando ingresamos al aula, en la primera oportunidad vimos el 6 y algunos, entonces por eso nos asignamos como grupo número 6. En realidad quiero comentar que sí, efectivamente tenemos algunos planteamientos muy similares al grupo 10. Nosotros trabajamos en 6 especialmente, en 6 atributos o lineamientos
nos quedaron algunos afuera, pero igual los vamos a comentar, ¿ya? Ya. El primer atributo de lineamiento está relacionado con los docentes pertinentes y vinculados al mundo laboral. La contratación de docentes a honorarios propicia la vinculación de estos docentes con el mundo laboral. Este atributo de docentes vinculados al mundo laboral enriquece la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo en un enfoque por competencias, porque busca el saber hacer en un contexto determinado, es decir, como que estamos preparándonos para el desempeño laboral futuro de nuestros estudiantes, mucho más cercano al profesor que está en el mundo laboral y que también desarrolla la docencia. Además existe en nuestra institución una planilla de pertinencia académica que permite la contratación de docentes en función de su especialidad, facilitando el trabajo de jefaturas de carrera con la contratación de profesionales acorde al perfil de la institución y por supuesto al modelo educativo. Un segundo lineamiento está relacionado con nuestro régimen modular, y este régimen modular nosotros quisimos exponerlo en 3 ideas centrales. El primero, debido al perfil de entrada y las propias características de vida de nuestras y nuestros estudiantes, trabajadoras y trabajadoras en general, tenemos un gran porcentaje que responde a estas características, el régimen modular permite que solo se cursen 3 asignaturas durante 9 semanas, lo que repercute pues, positivamente al tener menos tareas, documentos de estudio, evaluaciones y otros elementos asociados al proceso formador, impactando en disminuir la presión académica y el estrés asociado a la educación superior. Esto también nos da alguna deserción por parte de algunos alumnos si se ven muy estresados por el tema académico, ¿ya? Por lo tanto, es un acierto. Cabe destacar que el rango etario y las características de los estudiantes nos dicen que han dejado de estudiar durante bastante tiempo, ¿verdad? Hay alumnos que llevan 10 años sin estudiar y esta es su primera opción después de mucho tiempo, 10, 15 años, y se ven un poco inseguros en su proceso. Por lo tanto, es otro argumento a considerar. Estas lagunas de tiempo nos plantean que las y los estudiantes tienen pocas técnicas de estudio y poca confianza y un poco de desconfianza en su éxito académico. También nosotros vamos trabajando esa parte integral. Asimismo, permite a quienes optan por la institución aumentar las posibilidades de éxito académico y amortigua las posibilidades de altas tasas de reprobación en asignaturas críticas, lo que nos permite disminuir emociones asociadas a la desmotivación por rendimiento, especialmente en los cursos nuevos, en los primeros semestres de cada carrera. Un segundo punto importante, un segundo elemento, es destacar es la realización de una asignatura por día. Lo anterior permite compactar el tiempo de la clase, implementando durante la clase diversas estrategias de trabajo y estudio. En esta línea, el régimen modular permite compatibilizar el estudio, el trabajo y la familia. Un tercer lineamiento que decidimos como grupo es el sistema de registro académico y procesos de soporte consolidado. Posee nuestra institución un sistema umas.net claro y de fácil acceso que entrega una información actualizada de los distintos indicadores académicos. Esto impacta en el seguimiento y cumplimiento de los distintos indicadores. También existe una capacitación permanente de los trabajadores que están a cargo y con una estructura de funciones en todas las sedes. Un cuarto atributo o lineamiento de nuestra política de calidad nosotros vimos en el enfoque de atención y acompañamiento integral de las y los estudiantes. Debido a la existencia de un personal administrativo docente idóneo para la atención de estudiantes y público en general, destacando en ellos su compromiso. Usted habló muy bien de lo que significa un compromiso, ¿verdad? En una casa de estudio esto es esencial, sobre todo con las características de nuestros estudiantes.
el compromiso, el buen trato, la cercanía y la empatía con las múltiples dificultades que asumen y que tienen nuestros estudiantes en este proceso de 2 o 4 años. Asimismo, se busca un acompañamiento integral de todos los estudiantes en el proceso. Un quinto lineamiento está relacionado con la actualización y rediseño curricular, mejora continua en los procesos educativos. La capacidad de adecuación de los perfiles de egreso, los planes de estudio, programas de asignatura, para que nuestros estudiantes se formen integralmente y en coherencia al modelo educativo. Por ejemplo, lo que ocurre con los programas de estudio de este año, que han sido modificados, junto con tener la mejora continua de los procesos académicos como una herramienta fundamental. Tanto los currículums como los programas de estudio tienen objetivos claros, que se evalúan y renuevan constantemente, los cuales se adecúan a la demanda del medio laboral y social, promoviendo distintas disciplinas y el uso de nuevas tecnologías. Un sexto lineamiento está relacionado con lo que también planteaba el grupo anterior, admisión de alumnos sin criterios o barreras de selección. Usted planteaba muy claramente el tema de la inclusión, Francisca, en su primera parte de la clase. Hoy día hay un cambio de paradigma y si nosotros queremos hablar de calidad en la educación, necesariamente debemos considerar inclusión. Por lo tanto, además de lo planteado por usted, de la infraestructura, de los accesos a nuestros estudiantes, también debemos considerar una institución de educación superior inclusiva porque somos muy respetuosos de la diversidad de estudiantes que tenemos, que recibimos. No es solamente ingresen, ¿verdad? La inclusión no es que ingresen, sino que es dar una respuesta pedagógica asertiva a cada uno de sus requerimientos. Y desde ese punto de vista, nosotros debemos garantizar la adecuada progresión de estos estudiantes, aumentando sus competencias de profesionales y técnicos que la región requiere, y también de sus egresados, porque también tenemos seminarios, diplomados, etc., ¿no? asociados. Por lo tanto, es un tema muy relevante aquel de la admisión de nuestros estudiantes sin barreras. Y por último, dejamos en rojito, porque tampoco queríamos dejarlo fuera, pero como eran 6, si podemos subir un poquitito, Eduardo, porque Eduardo no está integrante en este equipo. No sé si lo puede subir, Eduardo, que está relacionado, no, baje, perdón, baja, ese. Un eficiente del uso de los recursos en función del cumplimiento de los objetivos institucionales. A pesar de que nuestra institución no recibe becas externas ni dinero, con el escaso, que es la mirada que tenemos nosotros como equipo, como grupo, a pesar de la escasa cantidad de recursos con que cuenta la institución por muchos años, yo llevo 9 años en esta casa de estudio y me siento muy privilegiada también de pertenecer a ella. A pesar de los pocos recursos durante muchos años, esta institución ha logrado hacer un muy buen uso de los recursos en el logro de los objetivos institucionales. Eso es nuestra mirada, nuestro trabajo. Tenemos un equipo nuevo de compañeros, ¿cierto? Ahí están nuestros integrantes. Muchísimas gracias. Muy bien, Antonieta, yo le daría un aplauso. Por ahí en el chat había un comentario que decían que usted debería ser embajadora de la institución. Yo la invito a que esté muy presente en la visita de pares evaluadores. Yo estuve en la anterior, estuvimos muy presentes, fue muy trabajoso. Pero a propósito de lo que usted está comentando, Francisca, yo creo que hoy día tenemos una ventaja respecto de nuestro otro proceso anterior. Hoy día yo sé que para muchos estos son tiempos escasos. Yo estuve luchando y peleando con el vocabulario de mis primeros 2 módulos. Mi profesión es educadora de párvulos. Por lo tanto, había muchos conceptos que me costaba mucho comprender. Pero a pesar de aquello, yo creo que estamos con una ventaja importante al estar en este diplomado. Porque cada uno de nosotros tiene un lenguaje común. Cada uno de nosotros
sabe que somos estrategas, ¿verdad? Vamos a la acreditación. Por lo tanto, ninguno de los que está hoy día en esta instancia pudiese decir que tiene algún desconocimiento de los procesos que significa acreditar. Así que desde ese punto de vista yo creo que estamos con una muy buena, clara ventaja respecto a anterior. Y también hay que agradecer, ¿verdad?, esta invitación, la preocupación y el compromiso que tiene también toda la Casa Central con todos nosotros que estamos más legibles. Muchísimas gracias. Gracias, Antonieta. En lo que presentan ya tenemos elementos comunes con el grupo 10. Tenemos el tema de los docentes, y tenemos el tema de la comunicación y este enfoque que está un poco vinculado también al enfoque de atención y acompañamiento, y tenemos el tema de la admisión y el acceso de la accesibilidad desde el punto de vista de los aranceles y los criterios de admisión que tenemos. Ahí ya tenemos elementos comunes y claramente se veía un mecanismo de aseguramiento de la calidad, que era cuando habló de la planilla, del perfil docente, de la pertinencia docente. Eso es un ejemplo de un mecanismo de aseguramiento de la calidad. Así que, para que vean que son cosas como cotidianas que se hacen, pero que tenemos que categorizarlas, digamos, y distinguirlas bajo ese parámetro. Muy bien, explicó muy bien el régimen modular y se lo agradezco personalmente, porque cuando hablaba esto de las lagunas era un elemento que yo no lo había pensado así dentro de lo modular y cobra bastante sentido. Y acá vamos a tener que, bueno, esto, posteriormente en el trabajo de alineamiento para la visita, vamos a tener que tener ahí muy claros nuestros conceptos y que al hablar de modular o regular estemos todos con los mismos... Alineados en el lenguaje. Digamos. Sí, eso es muy importante. Así que muchas gracias a todo el grupo 6. Y ahora, ¿quién está ahí de voluntario para seguir? Grupo 5. Grupo 5, muy bien, Dani. Francisca, disculpa que sí. yo siempre soy el malo de la película sí, acá, pero está bien, estamos ya lentos. son las 17:25, o sea, van a ser las 17:25. Entonces, yo le pediría a los representantes de los grupos que sean lo más sucinto posible, porque también la idea es que escuchemos a todos los equipos de trabajo. ¿Ya? Sí, si no lo voy a tener. Que sea el malo de la película, ¿ya? Ya, muy bien. Y estoy de acuerdo en que la Antonita sea la embajadora. Yo tampoco la conozco, pero estoy de acuerdo. ¿Se ve? Sí. Ya. Bueno, nosotros vinculamos los siguientes atributos. Docentes vinculados al mundo laboral. El por qué es cierto, muy simple y sencillo. Contamos con docentes con un alto dominio cognoscitivo y además práctico del contenido que enseña, al estar insertos, ¿cierto?, en un contexto ya laboral. Además de eso, ¿cierto?, hay un gran grupo de docentes que destaca por ser además pedagogos, lo cual, ¿cierto?, facilita el dominio cognitivo. Tenemos por otra parte, ¿cierto?, el desarrollo de carreras en constante rediseño. Contamos con planes y programas de estudio actualizados, ¿cierto?, y que están de acuerdo al requerimiento del mercado. Tenemos además estrategias de cobranza de acuerdo al perfil de ingreso. Se cobra, por ejemplo, solamente hasta la fecha que asisten los estudiantes a clases, cosa que en otras instituciones no ocurre. Hay adecuación de las prácticas de cobranza de acuerdo a la realidad de cada uno de los estudiantes, y otra situación favorable es que nuestros aranceles estén parcializados en 10 cuotas. En relación a los ambientes educativos y laborales enriquecidos, contamos con convenios con empresas, instituciones públicas, ¿cierto?, y de tipo privado, para centros de práctica, para prácticas intermedias y obviamente para prácticas de término. Contamos además, ¿cierto?, con una retroalimentación constante para realizar mejoras continuas en la preparación, ¿cierto?, de estos procesos. Otro es que contamos con un perfil de estudiantes trabajadores. Este perfil de estudiante trabajador, ¿cierto?, es capaz la institución le ofrece, ¿cierto?, el poder vincular el trabajo, el estudio y además, ¿cierto?, la asistencialidad continua a la relación familiar,
que es un eje muy importante, ¿cierto?, que los estudiantes por lo general agradecen en nuestra institución. Y de una u otra forma, ¿cierto?, somos un aporte en el sentido de que aprenden a ser eficientes administradores en la coordinación de sus tiempos y que posteriormente pueden llevar a los contextos laborales. Tenemos igual la igualdad y la no discriminación educativa. Ya, si bien sabemos que todas las personas tienen derecho a recibir la misma educación, nosotros como institución, ¿cierto?, estamos direccionados a personas de diferentes grupos etarios, a personas de diferentes zonas geográficas, que de una u otra manera, ¿cierto?, pueden vincularse con los procesos educativos a partir de lo que nosotros como institución le podemos otorgar a partir de nuestras mallas, ¿cierto?, académicas. Esto se va traduciendo en una cercanía constante con el estudiante. ¿Por qué? Porque no solamente hay una participación en relación, ¿cierto?, a los docentes que los recibe, sino que al grupo de colaboradores en cada una de las sedes. Y como un séptimo, quisimos colocar personas y equipos como agentes de cambio social, porque si hay algo que destaca en nuestra institución es que nuestros colaboradores y docentes están comprometidos en la formación educativa, emocional y personal del futuro profesional, ¿cierto?, de nuestra institución. Y eso es algo que también es reconocido no solamente por nuestros estudiantes, sino que por instituciones que reciben, ¿cierto?, al perfil que nosotros egresamos como estudiantes. Eso sería, gracias. Muy bien, Danixa, muchas gracias. Muy bien el grupo. Hoy se desarrollaron mucho más de lo que yo había alcanzado a ver. Tenemos el tema de los docentes también, que ya es como nuestro elemento transversal en todo. Y rescato mucho el principio de igualdad y no discriminación educativa. Hicieron match con lo que presenté hace un poquito en la ley también. Así que muy bien, muchas gracias. Gracias. Grupo 1, María Francisca. Juan Andrés. Muy bien, don Juan Andrés. Y ahí sigue el grupo 8, Fran. Ya. Oh, quería el grupo 3. Ya, pero después de lo... Bien, voy a compartir. ¿Se ve mi pantalla? Sí. Ya, perfecto. Voy a nombrar primero a mis colegas de grupo, ¿cierto? Está don Sergio Naular, que les habla, Juan Andrés, don Rafael Martínez, Gustavo Pereira, Ana Retamal, Jonathan Ponce, Verónica Pizarro, don José Ignacio y doña Sonia Palma. ¿Ya? Nosotros solamente nombramos 5 atributos de entrenamiento, ¿ya? La primera es cercanía con el estudiante, ¿ya? Hay un alto compromiso en el proceso de formación integral del estudiante, ¿cierto?, por parte del equipo docente y también los administrativos. Ya, nuestro segundo atributo son docentes con experiencia laboral. Ya, esto quiere decir que nosotros tenemos docentes vinculados directamente en el rubro o especialidades en las carreras, lo cual les permite mantenerse actualizados en los aspectos técnicos y legales que hay en este. ¿Ya? También tienen una fuerte conexión con los centros de práctica y facilitan los procesos de vinculación con el medio de nuestra institución. ¿Ya? Un tercer atributo es la continuidad de estudios que tiene la institución, ya que permite a los alumnos de grado técnico optar a las carreras profesionales, aportando tanto a su desarrollo académico y su fidelización con la institución. ¿Ya? Un cuarto atributo es la actualización permanente de los programas de estudio. ¿Ya? Esto nos permite estar a la vanguardia de acuerdo a las demandas que nos presenta el mercado. ¿Ya? Ahí tenemos que estar siempre atentos a estos cambios. ¿Ya? Un quinto atributo, ¿cierto?, es la mejora continua. ¿Ya? La mejora continua aplica a todos los procesos, nos permite corregir los resultados obtenidos y prevenir futuras desviaciones, asegurando el cumplimiento de las metas planteadas. Muy bien. Esto es lo que tenemos nosotros como grupo número 1. Muy bien los 5 elementos. Volvemos a hablar de la cercanía con el estudiante, a relevar los docentes. O sea, si uno pudiera concluir, como todas las áreas son importantes, pero yo siempre digo que muy el corazón de esto está en la docencia y en el compromiso con los docentes y de los docentes. Entonces ya lo vemos como elemento súper transversal.
y relevo que hayan tomado la continuidad de estudios, porque así con los distintos elementos que están planteando los grupos, vemos cómo podemos ir cubriendo los principios, los valores que están en la ley y en la definición de la educación técnico-profesional y de instituto y de CFT, y en este caso es explícitamente la continuidad de estudios que existe la articulación entre los dos. Así que muchas gracias a Juan Andrés. Gracias, María Francisca. Y a su grupo número 1. Grupo 8. Grupo 8. Doña Pamela. Acá vamos. Vamos a compartir pantalla y don José va a ir contando el trabajo que realiza. ¿Se puede ver ahí, cierto? Sí. Ya. Ya, José, ¿estás por ahí? Bueno, con respecto al equipo, nosotros al equipo número 8, trabajamos los atributos y lineamientos y los por qué, que son los que está proyectando mi colega Pamela. El primero, básicamente, es la evaluación sistemática con enfoque en el mejoramiento continuo. Básicamente porque el mejoramiento continuo, ¿no es cierto?, pasa a ser un atributo fundamental para la política, en este caso, de calidad. Como ¿Y el por está qué? terminando a la hora, así que tipo 6, Porque 6 tiene que estar creo. enfocado en los aspectos académicos, financieros y Y todo de lo ahí que de ustedes pueden 7 ver. a 11 o 10 y media más o menos tengo clase. ¿Se escucha, Pamela, no? ¿Quién necesita que quiere? Espérame. Cristian, tu Ahí sí. micrófono está Pero ahí abierto. tiene el micrófono abierto. Ahí está listo. Ya, pues, A ver Cristian. si, José. Sí, se escuchó anteriormente, ¿no? Se repite la última parte. La última parte. Ah, ya, perfecto. Entonces, y el porqué fundamentalmente de este mejoramiento continuo, con el enfoque, ¿no es cierto?, de sistemático, por todo el tema holístico de la institución, aspecto académico, financiero, estandarización de procesos, y que sea fácil, comprensible y con retroalimentación. Con respecto al atributo número 2, en cuanto a lo que es una particularidad, una singularidad propia de la institución, tenemos la coherencia entre los componentes de la estrategia institucional y la aclaración del compromiso. Esto vale decir, se traduce en ser concordante, consistente y consecuente con la realidad institucional, entre el decir y el hacer. Vale decir que haya una sintonía con los planes estratégicos, como son, por ejemplo, la misión y la visión. El tercer elemento que en equipo consideramos destacable es el liderazgo, y el liderazgo expresado en el lineamiento en las competencias del recurso humano, por decir, de los colegas. Y esto tiene un porqué que se traduce en el liderazgo de los niveles directivos, en alinear el recurso humano o el capital humano de la institución hacia las políticas de calidad. Y este punto lo consideramos muy relevante, el tema del liderazgo en los colegas, digamos. El número 4, el proceso formativo del estudiante, como el foco de nuestro servicio. Entonces pensábamos poner foco, pero bueno, el proceso formativo del estudiante y el por qué, el satisfacer necesidades y expectativas que traen y promover el progreso de los estudiantes. Básicamente está enganchado con la necesidad y las expectativas. Y el atributo número 5, el compromiso y pertinencia docente, estaría como la otra contraparte entre foco en el estudiante, foco en el docente, y el por qué, básicamente una formación continua de los docentes, para que obviamente se enganche con el número 1, que es el mejoramiento continuo. Esos son los atributos que consideramos que tienen una singularidad, una particularidad con respecto a los rasgos propios de nuestra institución. Muy bien, don José, Pamela y todo el grupo. Los integrantes son los que se ven ahí, ¿no es cierto? Sí. Bueno, quien habla, don Alex Torres, Emilio López, Rubí Robles, Pamela Cartagena, Miriam Quitreleo y don Jack Duarte. Eso sería nuestro equipo. Muy bien, el tema del liderazgo es muy importante y qué bonito además que lo hayan pensado, que quede para la política de calidad, es súper diferenciador ese atributo. Así que Exacto. muy bien, muchas gracias a todos. Vamos con Grupo 7. Gracias. Profesora Francisca, ¿Sí? queremos presentar Nicolás. nuestro trabajo, el grupo 4. Grupo 4. Bueno, nosotros opinamos igual que todos nuestros compañeros. Igual que cuando a los niños les preguntan.
Bueno, el equipo del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Los Lagos, representado por nuestro equipo, queremos hacer un aporte. Jonathan Alvarado, Claudio González, Elizabeth Pereira, Vania Flores, Gypsy Durán, Sandra Cervela, Gabriela Zapata, Eleonora Martínez y la persona que está como interlocutor el día de hoy, Nicolás Reyes. Nosotros tocamos algunos puntos como equipo. Bueno, tocamos en realidad 6 puntos. Dentro de ellos, el primero fue el compromiso y el talento humano. ¿Ya? Y el por qué, esto básicamente porque se enmarca en la posibilidad cierta, no me lo aprendí de memoria, disculpen, no sé si lo voy a leer, se enmarca en la posibilidad cierta que docentes, directivos, comunidad educativa, se comprometan de manera integral con el estudiante, no solo desde lo pedagógico, sino que más bien también de la formación integral de los mismos. Con respecto a la medición y al seguimiento de estándares y procesos, nosotros vemos acá la verificación de tareas ejecutadas, la entrega de un buen servicio, realizando seguimiento como una oportunidad para todo lo que son las mejoras. ¿Ya? Siempre todo es perfectible, así que aquí podemos ver algunos tipos de mejora. ¿Ya? Por ejemplo, aquí podemos ver las entrevistas de desempeño y acompañamiento a la docencia. Hay sedes que cuentan con entrevistas de desempeño a colaboradores y otras que están en vías de, por tanto, ese sería como el tema de nivelación, ¿verdad? Con respecto a la formación continua, la oportunidad que se genera en los estudiantes, se movió, perdón. La oportunidad que se genera en los estudiantes, la ocasión de acceso, por ejemplo, a carreras de continuidad, ya estamos hablando de las personas que parten en el CFT, pasan al IP. Y también tenemos la gran ventaja de contar con un organismo de capacitación que es la OTEC. Por tanto, tenemos CFT, Instituto Profesional, y luego que salen del instituto tenemos la opción de poder brindarles a nuestros estudiantes la oportunidad de un perfeccionamiento con un diplomado, por ejemplo, que ya se están dictando en varias sedes, que al día de hoy creo que hay 3 en este momento. Entonces, ahí tenemos un tema de formación continua y extremadamente tangible. También está la planificación estratégica institucional, ¿ya? Y bueno, como todos sabemos aquí, esta es la importancia de generar las rutas de acción, ¿ya? Y los movimientos. En procesos y lineamientos en virtud de apoyar el cumplimiento de la misión y los propósitos institucionales que fueron planteados ya hace unas clases con la profesora y que los vimos en el módulo anterior y que nuevamente lo estamos tratando. Por tanto, llevar a eso. ¿Ya? La mejora continua, que hay una diferenciación acá. Dados todos los niveles y procesos, como prácticas sistémicas, por ejemplo, generando adecuaciones para lograr la capacidad de prevenir, corregir, innovar, e incluso, y esta parte es muy importante, incluso superar las metas que están definidas. Y eso es, mira, suena bonito y es extremadamente importante. Mejorar las metas definidas, lo que nos permite contribuir de esta manera a, como bien nosotros lo estamos diciendo, una mejora continua. O sea, darle un valor agregado. Y velar por el cumplimiento del proyecto educativo, que esto debiese, bueno, nosotros creemos que debiese estar. ¿Ya? Un proyecto pedagógico basado en competencias, como lo hemos dicho en puntos anteriores, que permiten hacer partícipe al estudiante tanto de sus avances en contextos, pero contextos significativos. Ese sería, profesora, nuestro humilde granito de arena. Muy bien, don Nicolás, felicitaciones para todo el grupo 4, nos aportan igual algunos elementos nuevos y súper bien el enfoque también de cómo mejoramos las metas, eso es como la autorregulación, si estamos haciendo seguimiento. De parte de todo nuestro grupo, muchas gracias, profesora. Grupo 7. El grupo 2 después. Ya, grupo 7 y de ahí el grupo 2. Después el 3, porfa. Ya, grupo 7, don Ricardo, ¿era?
Sí, Ricardo Merino. Ya. Ya. Bueno, el grupo 7 está constituido por Grace Alcaíno, José Patricio Ceballos, Orlando Cárdenas, Luis Monge, Roxana Sarabia, la señora Silvia Vilés, bueno, quien habla, y Marcelo Guerrero. Bueno, respecto a los atributos para potenciar y promover el trabajo en de equipo de calidad, nuestros colaboradores, ICFT, esto crea un mejor clima laboral. primero, compromiso. El primer atributo es el compromiso. ¿Y cuál fue la razón? Mejorar resultados académicos, optimizar relación con los alumnos, fidelización del equipo para mejor vínculo con los estudiantes, favorecer el desafío en tiempos de contingencia. Es decir, en estos tiempos, digamos, de pandemia, después del 18 de octubre también, importante el compromiso que tiene la institución con los estudiantes, colaboradores, etc. Después colocamos un segundo atributo que es responsabilidad social, ya empatizar, apoyar y contener a nuestros alumnos y docentes en sus dificultades, dar apoyo, flexibilizar, bueno, el horario académico, financiero, vocación de servicio, entre otros. Un ejemplo respecto a lo financiero, cuando empezó el tema de la pandemia el 16 de marzo, hubieron varias acciones en temas financieros, ¿ya? Y que la siguen hasta hoy día, digamos, ¿ya? Después, tercer atributo, docente en contacto continuo con el campo laboral, experiencia profesional y laboral que otorga valor agregado en el desarrollo de la docencia. Es decir, al tener experiencia pueden contar en el aula, digamos, articular lo teórico con lo práctico. Institución pluralista e inclusiva, respetar las ideas, pensamientos políticos, religiosos, para favorecer la participación, la equidad de género e interculturalidad, ya que también, digamos, importante hoy día, bueno, en estos tiempos, digamos. Igualdad, el quinto atributo, entrega de servicio educacional sin distinción con pertenencias integrales, digamos. Es decir, no olvidemos que el 80 o 90% de nuestro alumno es un alumno trabajador, digamos. Ya, por lo tanto, es para nosotros, independiente de eso, estamos ahí para apoyarlo y darle un buen servicio. Y vinculación con el medio, que hoy día es fundamental. Convenio, colaboración mutua con empresas públicas y privadas, potenciando la formación profesional de nuestros alumnos en el saber y hacer. Así que esos 6 atributos colocamos, digamos, en el tema muy bien, muy innovador la vinculación con el medio en esta política. Tremendo desafío. Así que ahí... Gracias, don Ricardo. ¿Pasamos al grupo 2? Sí. Ahí está. Bueno, el primer atributo es contar con docentes comprometidos con la calidad del servicio educacional que entregan. Esta responsabilidad del docente consigo mismo y a su vez con la institución favorece las relaciones con el estudiante, posibilitando mejores procesos de enseñanza-aprendizaje. El segundo atributo es potenciar y promover el trabajo en equipo de nuestros colaboradores. Esto crea un mejor clima laboral que propicia la obtención de mejores resultados en las distintas áreas de desempeño. El tercer atributo es mejoramiento continuo de los procesos institucionales. Debe existir un compromiso institucional por lograr la satisfacción tanto de nuestros clientes internos como externos. El cuarto atributo, cumplimiento del perfil de egreso de todos nuestros planes de estudio. Se alinea con la misión institucional de lograr una efectiva inserción y o superación laboral de nuestros titulados. El quinto atributo es promover los valores institucionales en nuestros estudiantes y colaboradores. Esto radica en la importancia de contar con un sello educativo que evidencie una diferenciación de las otras casas de estudio. Y en sexto lugar, el sexto atributo es aportar valor al desarrollo y crecimiento de los sectores productivos del país. Es decir, que exista coherencia entre el perfil de egreso de los estudiantes y las necesidades de los sectores productivos de cada territorio. Los integrantes, ¿sí? Bueno, sí, no, dale. Sergio Fierro, Cristian González, Camila Godoy, Daniel Rivera, Catalina Carrillo, Rudy Ruiz, Gary Vilches y que les habla Pía Moyano.
Muy bien, Pía, y valoro mucho el último elemento de aportar valor. Está directamente vinculado con la estrategia y con las definiciones de TP, de instituto, de CFT, etcétera, que es algo que no lo teníamos formulado, redactado como tal. Así que súper bien. Y nos queda el grupo 3. Sí. Hola, buenas tardes. Hola, César. Les comentaba la semana pasada que era difícil ya estar en este grupo, y ahora somos los últimos. Pero no, bueno, les vamos a compartir nuestro trabajo. A ver. ¿Se ve? Se ve, sí. Sí, se ve. Es que aquí yo tengo dos pantallas, entonces como que... Perfecto. Ahí sí. Ahora no lo vemos. Ah, ya, entonces está bien delante. Ya, bueno, no, algo pasa aquí. Ahí, ¿se ve? Se ve. Ahora sí, ya. Bueno, nuestro grupo, bueno, está compuesto por la señorita Evelyn, Ailín, Pamela, Olga, don José Luis Caviedes, don Rodrigo Ray y don Fernando Debo, y que les habla César Hinojosa, ¿ya? Bueno, los atributos que nosotros quisimos otorgarles, partimos con más que un atributo, creemos que es un valor, en realidad, como institución debemos dar, ya que tiene que ver con el compromiso institucional. Bueno, lo voy a leer. Apoyo sostenido y cercano hacia los estudiantes, tanto en su proceso formativo como en su inserción laboral. Este compromiso, más allá de ser una acción, ¿verdad?, que compromete y ayuda y acompaña a nuestros estudiantes, tiene que ser entendido como un sistema, como un estado permanente, ¿verdad?, que va acompañando cada una de las áreas de las necesidades de nuestros estudiantes. El segundo atributo tiene que ver también con los docentes pertinentes y comprometidos, que tener un cuerpo docente idóneo, comprometido también con la calidad en la educación, va a generar per se una estadía gratificante en los estudiantes, que va a otorgar una especie de fidelización, ¿cierto? Y obviamente esto va a ser como una especie de valor agregado que le entregamos nosotros como institución, ¿verdad? Ahora, el docente claramente es el que va a estar más tiempo con los estudiantes, y es el que va a estar formando a estos estudiantes, y ellos obviamente van a ser los que le van a dar este estado gratificante. Otro punto importante que creemos que es el trabajo en equipo. Si bien es cierto, es como difícil enmarcar el trabajo en equipo, todos decimos que trabajamos bien en equipo, pero es difícil poder medirlo. Pero tomamos un atributo de esto, ¿verdad?, que tiene que ver con la toma de decisiones. Cuando nosotros como equipo, ¿cierto?, tomamos decisiones, vamos teniendo de alguna manera un sentido de pertenencia hacia la institución. Bueno, otro punto que aquí, bueno, le cambiamos varias veces el nombre, es el clima organizacional positivo. Queríamos ponerle clima organizacional, clima oportuno, habían varios atributos que podíamos darle, pero lo dejamos como clima organizacional positivo. Al crear un clima positivo, formamos cimientos potentes de respeto, honestidad y sobre todo satisfacción personal. Claro, esto obviamente condiciona nuestro estado y nuestros sentimientos, ¿cierto?, y emociones de lo que estamos haciendo, más allá de lo profesional. Aquí estamos hablando también de atributos personales, de querer estar ahí porque la pasamos bien, por último, ¿cierto? Y el último punto tiene que ver con el liderazgo situacional. De aquí quisimos darle un cambio un poquitito a este paradigma del jefe punitivo, del autoritario, del laissez-faire, ¿cierto?, de estos otros tipos de liderazgo. Quisimos cambiar el foco al líder, sino que a la situación. Así que depende de la situación, es cómo debe funcionar el líder. Y ahí cambiamos un poquitito, le damos el cambio, ¿verdad? La característica a la situación más que al líder. ¿Ya? Eso, a grandes rasgos,
podríamos comentarle, Francisca. Muy innovador el último punto. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. El grupo 3 también. El grupo 10 estaba escuchando, pero 8, 4, 6, 7, 8, 9. Claro, pues, claro. El grupo 10. Que yo anoté mal uno. Había anotado grupo 10, claro. Debo haber tenido uno mal clasificado. Parte nomás. El grupo 10 partió, ojo. Es que yo anoté el primero como grupo 10. Es que somos el grupo 10 de acuerdo a nuestro alineamiento. Es el 9 entonces. Ese es el que falta. Sí. Somos el 9. El 9. Ya, díganos. Bastante más. Visualizamos estos atributos no tan solo con lo que hay actualmente, sino que lo que debería haber en un futuro como institución, ¿ya? El primero, el compromiso docente, ya fue bastante hablado con los grupos anteriores, habla principalmente que también nosotros tenemos heterogeneidad en los alumnos, digamos, socioeconómicamente, etaria, educacionalmente, lo que hace también que este compromiso se potencie aún más, ya que es casi como un requisito del docente poder dar facilidades a los estudiantes y acompañarlos en todo el proceso, ¿ya? Y aparte, también como somos docentes en general vinculados al mundo laboral, hace que este compromiso sea aún mayor porque nos podemos poner más bien en sus zapatos. El otro pilar es la mejora continua, el otro atributo que aquí miramos un poco más en el futuro, ¿cierto? Que es necesario en cualquier proceso de calidad, donde como institución nos comprometemos en mejorar día a día, y que toda la institución esté alineada en pos de esta mejora continua. Ya también un modelo de gestión que permita la permanencia en el tiempo de la institución en cuanto a los recursos, porque los recursos también son muy importantes, la medición del desempeño y los resultados. Y el tercer punto, el tercer atributo es el sello valórico del modelo educativo, que contempla la formación integral de los profesionales y técnicos, ya no solo habilidades duras, sino que también habilidades blandas, ¿cierto?, incluidos en los planes de estudio actuales. Esos son los tres atributos, creo que fuimos muy bien. Menos, pero está bien. Y ahí están los tres totalmente pertinentes y bien desarrollados. Y el sello valórico, que fue más solo con un grupo, y es súper importante de plantearlo en la política de calidad. Así que muy bien, Fernanda. Y muchas gracias al grupo 9. Ahora sí que no me equivoco. Gracias. Ya, ahora vamos a hacer un pequeño cierre y vamos a terminar. Bueno, agradecerles a todos las presentaciones, el trabajo, y pedirles que por favor si pueden cargar en el taller en la plataforma, porque yo voy a hacer un análisis después de integración de todos estos elementos y que van a estar considerados en la propuesta. Y ahora les tengo una reflexión final muy cortita para terminar, y que se llama El Mundo, y que es de Eduardo Galeano, que es un texto que a mí me gusta mucho, es un cuento, esos cuentos como para adultos, y que yo creo que habla un poco de nuestra institución, del CFT, del IP, y de quizás un atributo que está en las personas, y en las personas que tienen mucho sentido con la educación superior, y que creen en la educación técnico-profesional también porque moviliza. Entonces encuentro que este cuento es como pertinente para cerrar hoy día, y dice así: un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana, y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Yo creo eso, que eso es el mundo, un mar de fueguito, y nos pasa eso también en las instituciones, somos todos distintos como sus colaboradores, y esa es un poco la gracia para hacer y desarrollarnos día a día. Así que muchas gracias y un aplauso grande para todos ustedes que se esforzaron mucho con su taller, y realmente muy buenos los resultados. Así que
Nos vemos el próximo martes. Gracias. Gracias, Chao. profesora. Que Muchas tengan gracias. una buena tarde. Adiós. Buen fin de Muy semana. buena la clase. Las dos presentaciones están Francisco, arriba. gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, gracias. Adiós, adiós. Chao, Chao, chao. que estén bien. Chao. Estén bien. Chao. Gracias. Chao, gracias. Chao, Chao, chao. Fran. Muchas gracias. Chao, Emilio. Chao, mi niña. Chao, profesora, que esté muy bien. Chao, Cristian. Chao, Nicolás, nos vemos, que estés bien. Chao, Leonardo. Chao, Leo. Chao, chao. Chao, Paola. Chao, don Pablo, nos vemos, que esté bien. Muy bien, don Pablo.